En Construir, Habitar, Pensar, Martin Heidegger despliega una reflexión filosófica que va más allá de la arquitectura como técnica o disciplina, para situarla en el centro mismo de la experiencia humana. Desde las primeras líneas, el texto interpela al lector. Construir no es únicamente erigir estructuras, sino un modo esencial de habitar el mundo, y habitar, a su vez, es la manera más profunda de pensar. Así, Heidegger propone un entrelazamiento inseparable entre estas tres acciones, mostrándonos que son dimensiones de un mismo gesto existencial. El filósofo parte de una premisa radical. No se puede comprender lo que significa construir sin entender primero lo que es habitar. Para él, habitar no se reduce a ocupar un espacio físico, sino que implica cuidar, preservar y relacionarse con la tierra, el cielo, los mortales y los dioses, la llamada cuádruple o Geviert. Construir entonces no es simplemente un acto productivo, sino un modo de hacer presente y resguardar ese tejido de relaciones que nos permite estar en el mundo. El habitar, en la visión heideggeriana, es anterior y más fundamental que cualquier edificación. Solo desde el habitar verdadero puede surgir un construir genuino. El error moderno, advierte, es haber invertido este orden. Pensar que primero se construye y luego se habita, reduciendo así el habitar a una consecuencia y no a la raíz del construir. Esta inversión ha llevado a la arquitectura y al urbanismo a olvidar su sentido originario. Heidegger nos recuerda que habitar implica arraigo, pero no en un sentido estático, sino en la capacidad de mantener una relación viva con un lugar. Este arraigo no excluye el movimiento ni la transformación, pero sí exige un cuidado por lo que nos precede y sostiene. Habitar es, en el fondo, estar en paz con la tierra y en diálogo con su temporalidad. En su análisis, el filósofo también critica la tendencia moderna a concebir la construcción como un mero desafío técnico. Cuando la arquitectura se limita a resolver problemas de funcionalidad y eficiencia, pierde la dimensión poética que la conecta con el habitar. Un edificio puede ser impecable desde el punto de vista estructural, pero si no despierta un sentido de pertenencia y cuidado, fracasa en su esencia más profunda. El texto introduce la noción de que construir es hacer habitable y no simplemente producir espacios. Esto significa que cada gesto constructivo debe atender a las condiciones del lugar, a su historia y a la forma en que ese espacio se inscribe en la vida de quienes lo habitan. De este modo, el arquitecto se convierte en mediador entre el ser humano y el mundo, y no en un mero creador de formas. En esta visión, el pensar no es un ejercicio abstracto separado del construir o del habitar. Pensar es reflexionar sobre el sentido de estas acciones y sobre cómo configuran nuestra relación con el mundo. Pensar, para Heidegger, es también una forma de construir, edificar sentido, sostener un espacio interior donde el habitar se haga consciente. La cuádruple es uno de los ejes centrales del ensayo. Tierra, cielo, mortales y dioses no son elementos aislados, sino dimensiones que coexisten en el acto de habitar. La tierra nos da sustento, el cielo nos abre a lo infinito, los mortales nos recuerdan nuestra finitud, y los dioses aquello que trasciende lo cotidiano. Construir en este marco es un modo de reunir y armonizar estos cuatro elementos. En este punto, el texto adquiere un tono casi poético. Heidegger describe el acto de construir como una celebración silenciosa del mundo, un ritual que materializa nuestra presencia en él. Un puente, una casa, una plaza, no son solo estructuras, sino lugares que concentran y revelan la relación entre el hombre y la totalidad de lo que existe. El habitar auténtico no es un lujo ni un ideal distante, sino una necesidad ontológica. Sin él, el ser humano se aliena, pierde el sentido de pertenencia y convierte la tierra en un mero recurso explotable. La crisis ecológica y la deshumanización de las ciudades, podría decirse hoy, son consecuencias de este olvido del habitar. Heidegger distingue entre construcciones y edificaciones con sentido. Las primeras son obras funcionales, muchas veces impersonales, que cumplen un objetivo práctico. Las segundas son aquellas que, además, logran abrir un espacio para el habitar, invitar al recogimiento y al encuentro. En ellas, la forma, la materia y el lugar
se integran de tal manera que el edificio parece crecer orgánicamente de su entorno. La reflexión heideggeriana obliga a repensar la relación entre modernidad y tradición. No se trata de rechazar la técnica, sino de integrarla en un horizonte más amplio, donde la innovación no destruya los vínculos con la tierra y la memoria. La técnica sin el pensar y el habitar se convierte en un impulso ciego que arrasa con los paisajes y homogeniza la experiencia. En este sentido, construir requiere de un escuchar atento. Escuchar el lugar, su geografía, su clima, su historia y la voz silenciosa de quienes lo habitan o lo habitarán. Esta escucha es, para Heidegger, una forma de pensar, y pensar es una forma de cuidar. Así se restituye el vínculo entre las tres acciones que dan título al ensayo. El filósofo también se detiene en la importancia del lugar, como algo irreductible a coordenadas o medidas. Un lugar es un centro de significados, un espacio vivido que no se agota en su geometría. Al construir, lo que está en juego es la creación o el resguardo de esos lugares donde el habitar puede florecer. La arquitectura, bajo esta mirada, se vuelve un arte de la medida en un sentido profundo. No se trata de medidas métricas, sino de la medida que mantiene la armonía entre el hombre y el mundo. Construir bien es saber cuándo intervenir y cuándo dejar que el lugar hable por sí mismo. Heidegger advierte que el olvido de esta medida conduce a una producción incesante de espacios vacíos de sentido. Las ciudades modernas, llenas de edificios impersonales y repetitivos, son un síntoma de este desarraigo. Frente a ello, el pensar y el habitar se vuelven actos de resistencia. Habitar, en esta perspectiva, no significa acumular objetos o controlar un territorio, sino estar en relación constante con lo que nos rodea. Es un estar abierto, receptivo, dispuesto a dejar que el mundo se manifieste en su plenitud. Construir, entonces, es propiciar esa apertura. El texto también nos recuerda que el pensar no es un acto solitario, sino un diálogo con lo que nos ha sido dado. Pensar es también recordar, no en el sentido nostálgico, sino como acto de traer al presente aquello que da sentido a nuestro estar. En su conclusión, Heidegger sugiere que recuperar el sentido originario de construir, habitar y pensar es una tarea urgente en un mundo que avanza hacia la desconexión con la tierra y la aceleración constante. Esta recuperación no se logrará mediante grandes programas o planes globales, sino a través de gestos concretos que devuelvan a cada construcción su vínculo con el lugar y la vida. El ensayo se convierte así en un llamado a la humildad. Recordar que el hombre no es dueño de la tierra, sino su huésped, y que construir no es imponerle una forma, sino colaborar con ella. Este gesto requiere tanto de la técnica como de la poesía, tanto del cálculo como de la contemplación. Construir, habitar, pensar, nos invita, en última instancia, a mirar cada espacio como un punto de encuentro entre lo humano y lo sagrado, entre lo temporal y lo eterno. A comprender que, al levantar un muro, trazamos también una forma de estar en el mundo, que al abrir una ventana decidimos cómo relacionarnos con el cielo, y que al habitar estamos ya pensando y al pensar estamos ya construyendo. Esta reflexión de Heidegger cobra hoy una relevancia aún mayor, pues vivimos en un tiempo en el que la arquitectura y el urbanismo parecen haber olvidado que su raíz no está en la producción, sino en el cuidado. La velocidad con la que se levantan ciudades enteras, los paisajes repetidos que surgen en cualquier parte del planeta y la desconexión creciente entre los habitantes y los lugares que ocupan son síntomas de un habitar fragmentado. En este contexto, el texto nos recuerda que construir no es un acto neutral. Cada obra contribuye a fortalecer o a erosionar nuestra relación con el mundo. Así, el llamado de Heidegger no es solo teórico, sino ético. Nos insta a una responsabilidad silenciosa pero profunda, en la que cada piedra colocada o cada línea trazada pueda sostener una vida más plena y consciente. Más allá de la filosofía, construir, habitar, pensar se presenta como una brújula para quienes crean y transforman el espacio. Nos invita a recuperar la capacidad de escuchar antes de intervenir, de pensar antes de trazar, de comprender antes de edificar. En su propuesta, habitar es el núcleo que otorga sentido al construir, y el pensar es la conciencia que mantiene viva esa conexión.
En un mundo que mide el valor de las obras por su impacto visual o económico, este texto nos propone otra medida, la de la permanencia significativa, aquella que nace de la armonía entre lo humano y lo que lo trasciende. Heidegger no nos entrega recetas, sino una actitud. Acercarnos al construir como un acto de diálogo y cuidado, donde cada obra sea una extensión de nuestra capacidad de habitar poéticamente la tierra.